liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hola. Hola, Euge, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia, acá en la pantalla de la televisión pública, y estamos haciendo el programa desde Tecnópolis. La Liga de la Ciencia, modo verano, tenemos un programa súper especial. Súper especial desde la Casa de la Ciencia, la Tecnología y el Arte, que nos encanta, amamos Tecnópolis, así que siempre estamos contentos cuando hacemos el programa acá. Y recordemos que estamos en el modo verano, como dijiste, y estamos haciendo programas en los cuales desarrollamos un tema que nos ocupa y nos preocupa de la mano de uno de nuestros columnistas. Sí, nos metemos a fondo en la disciplina. Exacto. Y en esta ocasión vamos a hablar durante todo el programa, desarrollar diversos aspectos relacionados a la meteorología y el cambio climático. Le damos un fuerte aplauso a Cindy Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer estar de nuevo acá en Tecnópolis junto a la Liga de la Ciencia. No, muy bienvenida, nos encanta. Bueno, vamos a tener todo un especial sobre cambio climático, sobre meteorología, pero antes queríamos conocerte un poco más, porque vamos a aprovechar estos programas para ir a saber un poco más dónde estudiaron, qué hicieron, Claro. cómo se decidieron en sus vocaciones, en sus carreras. Así que, Cindy, bueno, contanos primero qué estudiaste. Bueno, yo estudié en Ciudad Universitaria, en la UBA, la carrera de bachiller en Ciencias de la Atmósfera, e hice simultáneamente también la licenciatura en Ciencias de la Atmósfera, ¿sí? Porque como muchos, bueno, quizás no saben, no se llama meteorología la carrera, sino que es una licenciatura en Ciencias de la Atmósfera acá en la UBA. Pero, ¿cuál es la diferencia entre bachillerato y la licenciatura que hiciste? Bueno, es una carrera un poco más corta del bachiller, ¿sí? Que ya en estos momentos el bachiller se discontinuó, ¿sí? No está más, mirá. y se hizo un cambio en el plan de estudio de la licenciatura, que es un poco más corta ahora. Antes duraba 6 años y medio, casi 7, y hoy la licenciatura es de 5 años, ¿sí? Se hicieron unos cambios. La diferencia está en que la licenciatura, el profesional sale preparado un poco más para la investigación, mientras que en el bachiller el profesional tiene conocimientos más técnicos, ¿sí? Más para aplicar en el campo día a día. ¿Y cómo te decidiste en estudiar esa carrera? Bueno, lo hice muy chiquita, quizás inconscientemente, porque ya tenía 7, 8 años y yo ya decía que quería estudiar las tormentas. Mirá. Bueno, yo soy pampeana, iba mucho al campo con mi abuelo, ¿sí? Me llevaba y siempre había muchos dichos, todo estaba relacionado de alguna manera con mirar el cielo o estudiar el comportamiento de los animales, que estaban relacionados con lo que iba a pasar en las próximas horas o mañana. Entonces crecí escuchando muchos los dichos, ¿sí? Como por ejemplo, siempre me acuerdo que mi abuelo decía que cuando el sol se ocultaba naranja, rojo, quería decir que al otro día iba a haber mucho viento. Yo digo, ¿cómo es esto? Y ya evidentemente tenía una mente bastante curiosa y era... ¿Por qué pasa eso? Entonces empecé a prestarle mucha atención, el cielo, empecé a mirar mucho las nubes, qué es lo que pasaba, si mi abuelo tenía razón o no tenía razón. Muy bien. Y bueno, y en el futuro, a medida que fui creciendo, me di cuenta que podía llegar a ser una profesión, que era bastante interesante. Y bueno, cuando me tocó elegir qué es lo que quería estudiar, averigüé y existía la carrera de Ciencias de la Atmósfera, que bueno, era lo que se conocía como meteorología, porque en ese tiempo tampoco había muchos referentes, muchos meteorólogos o meteorólogas en la televisión. Había pocos, no estaba tan difundida la profesión, aunque todo el mundo me consultaba un pronóstico, ¿sí? Pero no había un referente. ¿Y también trabajaste en el Servicio Meteorológico Nacional? Claro, trabajo en el Servicio Meteorológico Nacional desde el año 2015 en el área de prensa y comunicación. Qué lindo lo que nos contaste de este aspecto más bucólico de la meteorología, cómo te atrajo algo que en realidad, si se quiere, es más como, no sé, lo veo más como romántico, de ver un atardecer o las nubes. Yo te juro que imaginaba que en general los que estudiaban ciencia de la atmósfera eran más como nerds de la matemática y los fenómenos complejos, ¿viste? No, en general no ocurre eso. En general lo que pasa es que nos suelen atraer de alguna manera las tormentas. Casi todos los que estudian meteorología ingresaron porque quieren perseguir tormentas. Incluso, esto lo voy a contar más adelante, pero la película Twister, ¿sí? Marcó un antes y un después en lo que es las ciencias de la atmósfera, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Sí. Porque antes la carrera estaba muy poco difundida, ¿sí? Se conocía muy poco sobre la carrera, y Twister, esa película que está centrada en unos cazadores de tornados, ¿sí? Personas científicos que salen a perseguir tormentas, aparentemente fue un boom que trajo una gran cantidad de inscriptos a las carreras relacionadas con la meteorología,
en todo el mundo. Y yo también puedo decir que hasta ese momento la meteorología era como que no la pensaba como una profesión a futuro, y por el año 98, cuando esta película se estrenó, yo la fui a ver al cine. Me acuerdo que me dio mucho miedo, pero cuando terminé la película dije, yo quiero hacer esto. Y ahí ya lo tenía decidido. Cindy, me encantó. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos y nos metemos ya mismo con el tema del día? Cambio climático. Perfecto, me parece genial. Cindy, bueno, sabemos que es una pregunta compleja, pero si nos podés resumir, ¿qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático es algo que ya estamos viviendo, ¿sí? El cambio climático se está experimentando a partir de cambios en el comportamiento de la atmósfera en todas partes del mundo. Y estos cambios no es solamente una cuestión de que aumenta la temperatura, que es uno de los indicadores más difundidos, ¿sí? Porque sabemos que la temperatura del planeta está aumentando, el aire está cada vez más caliente. Este cambio climático también está haciendo, ¿sí?, que haya cada vez más cantidad de fenómenos meteorológicos extremos, como olas de frío, olas de calor, que son cada vez más frecuentes, más intensas, más duraderas, inundaciones, que son cada vez ocurren cada vez más seguido. Eso es súper antiintuitivo, ¿no? Porque por un lado uno pensaría que, bueno, aumenta la temperatura, entonces aumenta, no sé, las olas de calor, pero en realidad no, se profundizan todos los todos los fenómenos extremos ocurren con más frecuencias y en general son más intensos, ¿sí? Lo que hace el calor es hacer que la atmósfera, que es un fluido, se mueva de manera diferente, ¿sí? Y si bien la atmósfera está más caliente, en algunos sectores puede producir que haga un frío más intenso. Y con respecto a lo que es el cambio climático actual que estamos viviendo, ya no quedan dudas de que este cambio es generado principalmente por acción humana, por la emisión de gases de efecto invernadero que produce el hombre, y que esta emisión de gases de efecto invernadero se vio incrementada a partir de lo que fue la era preindustrial, ¿sí? Alrededor del 1850 y hasta hoy, que seguimos emitiendo cada vez más cantidad de gases de efecto invernadero. Serían dióxido de carbono, metano. Claro, hay nitrógenos, hay un montón de gases de efecto invernadero, pero en el que ponemos el foco es el dióxido de carbono, ¿sí? Porque es uno de los que más efecto tiene, y además es el que está relacionado, por ejemplo, con la combustión, ¿sí? Lo estamos emitiendo en muchas cantidades. No hay por ahora muchos indicios de que vayamos a dejar de emitir este gas de efecto invernadero, y tiene un efecto de calentamiento que es muy importante, y una duración en la atmósfera que es muy larga, ¿sí? El dióxido de carbono, una vez que lo emitimos, puede estar en la atmósfera más de 100 años. Es decir, que si nosotros hoy, por lo que sea, dejamos de emitir gases de efecto invernadero, durante 100 años vamos a seguir sintiendo las consecuencias del dióxido de carbono que emitimos hasta ahora. ¿Sí? Excelente. Cindy, ya tenemos un poco la definición entonces de lo que va a ser el tema de todo el programa, el cambio climático, y vamos a enfocarlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y si te parece bien, te propongo que empecemos contando un poco qué pasó en este año en particular respecto a estos temas, qué novedades hubo. Fue un año importante porque hubo un nuevo informe del panel intergubernamental para el cambio climático, ¿no? Claro, entonces, hubo un nuevo informe. También tuvimos una COP, ¿sí? Una reunión de la COP 26. Ah, claro. Una reunión, exacto, que se hizo en Glasgow, que reunió a los gobiernos de todos los países para plantear nuevas estrategias y políticas para lograr limitar el calentamiento global, el aumento de temperaturas globales, a menos de 1,5. Sí. ¿Sí? Esto ya es algo que se viene trabajando desde hace varios años. Bueno, no se vienen teniendo muy buenos resultados. Pero vamos a hacer un resumen de cuáles son los datos que pasó en cuanto a lo que fue el clima en este 2021, ¿sí? Porque si tenemos que hablar de los gases de efecto invernadero, tenemos que decir que ni siquiera la pandemia nos trajo un alivio en cuanto a lo que fue la emisión de dióxido de carbono. Este año volvimos a marcar un récord de cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. El pico máximo se dio en el mes de abril. En abril, en Hawái, en el observatorio Mauna Loa, ¿sí?, que es uno de los observatorios más antiguos que miden el dióxido de carbono, se llegó a tener 421 partes por millón. Esto es un número altísimo. Imagínense que más o menos cuando yo nací había alrededor de 340 partes por millón.
Mirá. ¿Sí? Si alguien nació en la década del 70, había 320 partes por millón. Hoy ya superamos los 420, ¿sí? Que es un número que para remontarse a esos valores hay que ir a varios millones de años atrás. Wow. Así que, bueno, el dióxido de carbono siguió aumentando. Esto quiere decir que el calentamiento global, el aumento de temperaturas, continúa. Y este año en particular no fue uno de los más cálidos, o al menos en los datos preliminares hasta ahora. Se ubicó alrededor entre el quinto, se espera que se ubique entre el quinto y el séptimo año más cálido, ¿sí? Desde que hay registros. Wow. Esto parece no mucho, pero hay que tener en cuenta de que de los últimos 7 años, todos fueron desde 2015 hasta ahora. Claro, no, es un montón, o sea, Sí, porque sí. todos los de estos últimos años han sido de los más calurosos desde que tiene registro. Claro, seguimos teniendo desde el 2015 hasta ahora, todos los últimos años están dentro de los 6, 7 más calurosos Claro. que ha habido. El aumento de temperatura de este año a nivel global se estima alrededor de 1 y 1,1 grado por encima de las temperaturas que había en la era preindustrial. ¿Sí? No fue un año extremadamente caluroso y aún así está bastante cerca del límite del Acuerdo de París. ¿Sí? Era 1,5. De 1, claro, está bastante cerca, ¿sí? ¿Y por qué no fue tan caluroso este año? Probablemente porque el efecto de la Niña haya tenido algo que ver. Mira. Estamos por segundo año consecutivo bajo los fenómenos de una Niña. La Niña es un enfriamiento del Océano Pacífico, así que este enfriamiento, imagínense este cuerpo de agua enorme, está quitándole calor a la atmósfera. Y aún así, con este efecto, logramos estar entre el quinto y el séptimo año más cálido. No es lo mismo la niña que el niño, ¿no? Porque ya vi mucha confusión. En realidad confieso que yo mismo al principio me estaba un poco confuso al respecto. Son dos fenómenos diferentes. Es el mismo fenómeno, pero son diferentes fases del fenómeno. Ah, bien. O sea, el nombre del fenómeno es Enos Oscilación del Sur. Ok. ¿Sí? Digámosle niño. El Niño Oscilación del Sur. Sí, cuando estamos en la fase cálida, sí, se le llama el Niño. Cuando fase cálida quiere decir que el océano se calienta, estamos en el Niño, y cuando estamos en un enfriamiento, estamos en la Niña. Este océano funciona como una especie, imaginen que el océano cuando está caliente funciona como una hornalla que está inyectando calor y humedad a la atmósfera continuamente. Al estar cambiando eso en la atmósfera, ¿sí? Como todo fluido, esa atmósfera empieza a moverse y empieza a tener un comportamiento que no es el normal. Cambia este comportamiento y este comportamiento hace que en algunos sectores del planeta el clima normal de esa zona se vea modificado mientras perdura este fenómeno. Cindy, espectacular. Bueno, por suerte nos va a acompañar en todo el programa. Vamos a ver distintos aspectos del cambio climático. Vamos a tener invitados al piso. Después vamos a analizar las películas. Pero ahora, ¿qué les parece si nos vamos a ver un informe que hicimos en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera? Vamos a verlo. Soy Carla Gulicia, soy licenciada y doctora en Ciencias de la Atmósfera y estamos en el nuevo edificio Cero más Infinito, donde actualmente el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos y también algunos investigadores del CIMA, del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, tenemos ahora nuestro nuevo lugar de trabajo aquí en el Cero más Infinito. Como investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, actualmente mi investigación se centra en la evaluación de los impactos y los riesgos del cambio climático, fundamentalmente en el sur de Sudamérica, con un foco también puesto en la Cuenca del Plata, en los recursos hídricos de la Cuenca del Plata. También, como otra, parte de mi investigación, estoy actualmente estudiando cuál es el impacto del fenómeno del Niño en Sudamérica en el contexto del cambio climático, del calentamiento global. Actualmente uno de los desafíos que tenemos como científicos es avanzar en el entendimiento de los procesos físicos que rigen el comportamiento de la atmósfera, de los océanos como elementos claves al sistema climático y cómo representamos eso con las simulaciones, básicamente simulaciones climáticas que representen, que simulen al comportamiento de la atmósfera, de los océanos y de todo el sistema climático, no solo en el tiempo presente, sino también cómo va a evolucionar a futuro.
acá no tenemos laboratorios como tal vez trabajan en otras disciplinas, sino que tenemos simulaciones que son representaciones de cómo se comporta todo el sistema climático, cómo se comportan los océanos, cómo interactúan con la atmósfera, la representación de las nubes, o sea, todos esos mecanismos, digamos, y procesos que rigen a todo ese sistema climático. Necesariamente necesitamos computadoras donde podamos evaluar las leyes físicas, las leyes matemáticas, digamos, a través de la matemática que conocemos, digamos, teóricamente, y que las grandes computadoras, digamos, puedan representar a todas esas leyes y de alguna forma, digamos, poder simular al clima del tiempo presente, de lo que ya ocurrió y de analizar, digamos, cómo fue todo ese cambio climático observado y también proyectar, ¿no? O sea, la importancia de analizar cuáles son las proyecciones bajo diferentes escenarios. Esto, por ejemplo, es para tiempo presente, ¿sí? Es cómo evoluciona la precipitación mes a mes desde los valores preindustriales hasta la actualidad. Esto en realidad, así a simple vista, es muy difícil de analizarlo, digamos, porque tiene la información, digamos, no sintetizada digamos, con un objetivo en particular, simplemente es el archivo de ver cómo evoluciona la precipitación en términos globales, ¿no? O sea, uno puede ir avanzando y va viendo cómo cambia esa precipitación, donde los colores más claritos, más brillantes son mayor precipitación. Ahora, en realidad, nosotros a partir de estos datos lo que hacemos es usar un lenguaje de programación y a través del análisis más exhaustivo de estos datos, uno se descarga la precipitación, por ejemplo, se descarga la temperatura, el archivo en términos globales, y entonces lo que tenemos acá es, bueno, a través de todo un procesamiento que hicimos, graficamos la temperatura, que son en estos colores rosados, y la precipitación en estos colores más marrones y azules, pero solo para Sudamérica. Y de todo ese archivo, digamos, de precipitación, lo que hicimos fue entender, bueno, cómo sería justamente la temperatura y la precipitación en un mundo de 1,5 grados, un mundo de 2 grados y un mundo de 3 grados en cuanto al aumento en la temperatura media global. Entonces acá lo que podemos ver básicamente es que con un mundo de 3 grados en cuanto a la temperatura media global, vamos a tener, por supuesto, mayores temperaturas en términos continentales. Algunas regiones van a aumentar más que otras, ¿sí? Fíjense las regiones, digamos, de la cordillera, ¿sí? Y en cuanto a la precipitación también se ve sobre todo la región del sudeste de Sudamérica. Nosotros esta región siempre la mencionamos como el sudeste de Sudamérica y es climáticamente relevante y socioeconómicamente relevante porque está abarcando gran parte de lo que es la Cuenca del Plata, ¿sí? Uno de los principales recursos en Sudamérica. Entonces tenemos básicamente que si nosotros no tomamos medidas y superamos, digamos, un aumento en la temperatura media global de 3 grados, el impacto en las precipitaciones va a ser muchísimo mayor que si podemos realizar, digamos, esfuerzos. Y cuando hablamos de podemos, hablamos, digamos, de toda la sociedad, pero sobre todo de los tomadores de decisiones, de generar, digamos, conciencia y también acciones de mitigación, además de, por supuesto, las necesarias de adaptación al cambio climático. La carrera de Ciencias de la Atmósfera, yo soy licenciada en Ciencias de la Atmósfera como carrera de grado y también doctora en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires. Es una carrera que tiene una componente matemática y física muy importante. A mí cuando era chica, digamos, cuando estaba haciendo la secundaria, me gustaba mucho lo que es la matemática, la física, pero de una forma también de, bueno, tal vez no quedarse en lo abstracto, sino de darle una aplicación y un sentido a todas esas leyes físicas y el análisis matemático que uno estudiaba. También de alguna forma, digamos, empieza a tener cada vez más preguntas y más motivación a contestar esas preguntas, ¿no? Y con los desafíos que eso conlleva. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo ciencia,
todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia, acá desde Tecnópolis, un lugar que nos encanta, la Casa de la Ciencia, la casa que respira arte, tecnología y ciencia, y por eso siempre nos sentimos muy orgullosos de estar acá. ¿Con qué seguimos? Seguimos con unos invitados de lujo total. Vamos a recibir a Naya, a Cruz y a Nahuel de Sustentabilidad Sin Fronteras. Estamos en este especial sobre cambio climático con Cindy, que nos va a acompañar durante todo el programa. Y por suerte tenemos estos invitados e invitadas. Muchísimas gracias por venir. Y vamos a dejar a Cindy que haga la primera pregunta, que es nuestra columnista estrella del día de hoy. Bueno, me encanta tenerlos acá, chicos. Y yo voy a arrancar preguntándoles qué es lo que hace Sustentabilidad Sin Fronteras. Genial. Bueno, Sustentabilidad Sin Fronteras somos un grupo de profesionales que nacimos para hacerle frente al cambio climático en Argentina. Trabajamos en 4 ejes, o sea, mitigación, adaptación, concientización e incidencia, porque creemos que son ejes centrales para trabajar el tema en Argentina. Y tenemos más de 10 proyectos en curso, somos un montón y la verdad es que estamos muy contentos de todo el impacto que estamos pudiendo hacer últimamente. ¿Y qué son estos ejes? ¿En qué consisten? Bueno, cada eje tiene varios proyectos, quizás acá Nahuel te podría contar uno, por ejemplo, relacionado con la huella de carbono. Sí, por ejemplo, lo que es mitigación, o sea, para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando, es todo lo que hacemos para reducir nuestras emisiones, que son las que generan el cambio climático, ¿no? Emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí desarrollamos una plataforma para que cada persona pueda medir su huella de carbono personal. Ya está disponible, entran a nuestra página y la van a poder acceder. Entonces, cada uno a través de hay un cuestionario simple y uno más avanzado para el que quiere un poco más de detalle en su análisis. Y puede medir su huella de carbono, es decir, cuántas emisiones genera su día a día. Ahí tenés el consumo de electricidad, lo que consumimos en transporte, combustibles, el avión, que los viajes en avión tienen... Tenía esa duda, porque me fui a la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia, por ejemplo. Ahí me gasté toda mi huella de carbono del año. ¿Cómo es eso? Y ¿Es muy contaminante? Más o menos. Ya si es un viaje internacional, te digo que te pasaste un poco. Mirá, bueno, es bueno saberlo. Es bueno, sí. Y después, ¿Y cuánto es una huella de carbono? Preocupante. Sí, algo que podemos decir, o sea, estaría bueno que sea 0, pero una huella de carbono porque estamos respirando. Claro, o sea, yo emito dióxido de carbono todo el tiempo y cuando ando en bici me pienso que soy muy sustentable. No, bueno, pero perdón, también. y acá le pregunto a ellos, pero hay cosas que uno puede hacer que ayudan inclusive a sacar carbono de la atmósfera, ¿no? Entonces esas acciones pueden llegar a equilibrar ¿Cómo qué? Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo que? Bueno, nuestra herramienta lo que te permite es calcular tu huella. Después, cuando vos tenés el resultado, puedes comparar con el promedio nacional. Ahí tenés una idea de cómo estás. Con el promedio, digamos, de los objetivos globales para cumplir el Acuerdo de París. Sabemos que tenemos que tener una huella más o menos de 3 más o menos toneladas. Bueno, en la página está bien detallado. Entonces ahí uno más o menos tiene una idea. Y después tiene la posibilidad de compensar su huella. ¿Qué es esto que decís vos? Aportando a proyectos, por ejemplo, de reforestación de bosques o de plantación, o queremos incorporar otros proyectos como invertir en energías renovables. Bueno, de esa forma, eso que digamos que vos estás emitiendo y querés compensar, lo podés, digamos, aportar a proyectos que te permitan absorber esos gases que vos... Esto una vez que te estás haciendo cargo de cuál es la emisión que vos tenés. Lógicamente también hay cuestiones que son mucho más preventivas y que están pensadas, bueno, si estoy emitiendo demasiado, voy a cambiar mi alimentación, voy a cambiar el modo en el que me transporto y demás. Pero a su vez hay otro tipo de acciones que desde Sustentabilidad Sin Fronteras impulsamos, que están vinculadas, por ejemplo, con el equipo de investigación que genera informes, que es un contenido integral sobre el abordaje al cambio climático, donde no pensamos solamente en acciones individuales, sino que estamos pensando, bueno, colectivamente hacia dónde vamos. ¿Cómo vinculamos el cambio climático con la industria de los alimentos? ¿Cómo vinculamos el cambio climático y la relación con los mares, océanos? Para que no quede en algo meramente de voluntad individual, ¿no? Tiene que ser político. Hay una pata, o sea, no es que no hay que tener cierta responsabilidad en el consumo, en el comportamiento individual, pero es verdad que en el fondo y en última instancia va a depender muchísimo de las políticas públicas que los gobiernos vayan tomando, ¿no? Y en ese sentido es que ustedes tratan de concientizar sobre eso. Mira, te tiro un dato. Más o menos, si todas las personas hicieran solamente acciones individuales, estaríamos hablando de una reducción del 40% total de las emisiones globales. El otro 60% es política pública, son decisiones de Estado, son decisiones de largo plazo, es de dónde viene tu matriz energética. La gente que tiene luz en la casa y que la prende, no elige de dónde viene esa electricidad. Entonces, bueno, todo eso es por eso también que tenemos programas y hacemos investigaciones e informes para seguir la política pública y entender
entender hacia dónde vamos, ¿no? Porque necesitamos políticas de largo plazo. Pero sobre esto, una cosa que escuchaba Cindy antes que comentaba quienes estudian ciencias de la atmósfera que van detrás de las tormentas, ¿no? Nosotros vamos detrás de los funcionarios en algún punto, Claro. con la mejor intención, pero es ir detrás de quienes son los tomadores de decisiones y que en el Congreso, a través del Poder Legislativo, del Ejecutivo, deciden de qué manera Argentina va a trazar una política ambiental. Pero Y en esa ese política sentido, tiene que ser largoplacista también. Claro, las personas individuales lo que sí podemos hacer es informarnos, entender de qué se trata, saber que es un problema complejo, que no tiene una única solución y que sí podemos ver qué hacen los que nos representan y decidir Totalmente. ahí, ¿no? Y exigir, ¿no? Y Nuevas exigir. políticas. Si uno no Claro. sabe de la problemática, difícilmente va a poder exigir Total. hacia dónde quiere que vaya la política pública. Entonces también es un poco eso, concientizar y que la población, digamos, pueda exigir esas políticas que queremos que se den. Y les quiero preguntar, Sustentabilidad Sin Fronteras, ¿es una organización argentina o es una pata nacional de algo internacional? No, somos argentinos. Ah. En realidad te cuento anecdóticamente. Dale. No, contame cómo nacieron un poco. Nos conocimos en las cumbres del clima, en la COP21, donde se firmó el Acuerdo de París. Un grupo de jóvenes argentinos fuimos por distintos lugares. Pero ¿eso en qué año fue? En 2015. 2015, pero En ustedes 2015 son muy empezó la jóvenes. conversación. O sea, eran niños. Y bueno, pero se arranca temprano. Se Cuando arranca. el problema es grande, se arranca temprano. Bueno, entonces para sí. Entonces, Y en el 2016 volvimos a ir a la COP que le siguió, la 22 en Marruecos, y ahí en una terraza de Marruecos dijimos, tenemos que hacer algo en Argentina. Y bueno, así nació después al tiempo como Mira. Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras en Argentina. ¿Y ahora cuántos son más o menos? la Somos organización? como 20 profesionales que estamos constantemente y toda una red mucho red. más grande de colaboradores y voluntarios. Y una más, son 20, les iba a preguntar de qué áreas, pero prefiero tal vez a modo de ejemplo. Ustedes, por ejemplo, mismo, ¿qué hacen en su vida fuera de Sustentabilidad Sin Fronteras? ¿O cuál fue su formación académica? ¿O qué estudiaron? ¿Vamos en cuál es su orden? trabajo? Dale. Vamos en orden, vamos Bueno, en yo orden. hice ciencias ambientales y me especialicé en cambio climático. Bien. Acá igual tenés mala representación, te diría. Hay ¿en serio? dos. Está desbalanceado el asunto. Porque Vos también Yo estudiaste soy periodista y locutor, digamos. Yo trabajo hace 7, 8 años haciendo coberturas de periodismo socioambiental. Digamos. Claro. Y vos Y sí. yo ciencias ambientales y ahora terminando la maestría de específica de cambio climático. Es una muestra Pero- no representativa. Y si fuese representativa, ¿qué más habría? Y digamos? hay varios abogados. Sí, medio que también. ambientales. Importante. Sí. Habría medio, abogados. sí. Habría una pandemia de abogados por acá. Tendríamos publicistas, tendríamos especialistas en suelos. Ah, bueno, bien, variado. de ciencias de la atmósfera también. Perfecto. Perfecto. Y recién con Cindy también detrás de cámara charlábamos de la palabra sustentabilidad, porque ya que es el nombre de su organización. No nos queda claro si todo el mundo sabe exactamente qué significa. O vos, no nos queda claro si nosotros Bueno, lo tenemos claro. No me pongas así, Andy. Es cierto, yo no lo tengo tan claro. ¿Nos pueden contar? Una de las primeras definiciones es la del informe Brundtland, que en realidad lo que va es tener en cuenta el consumo de los recursos actuales para que las generaciones futuras tengan al menos las mismas posibilidades que las generaciones presentes. Y esa definición es hermosa, porque te da justicia intergeneracional y te habla de que nosotros, o los jóvenes, o las distintas generaciones, lo que están haciendo hoy, claramente no están recibiendo el mismo mundo que recibieron las generaciones anteriores, ni en términos de recursos, ni en términos de problemas. Esa es una de las definiciones de sustentabilidad y que a nosotros nos sirve para entender este término también de justicia intergeneracional. Mira, justo escuché varias personas diciendo que no querían tener hijos porque tenían miedo del futuro del mundo y que lo sentían como como que era un castigo traer a alguien al mundo. Bueno, yo tengo un bebé de No es- 10 meses y sé que mi huella de Felicitaciones. carbono subió un montón. Claro. Así que me siento más responsable. Pasa que en ese sentido también hay algo que está bueno que traigas esa sensación, porque también se ha hablado mucho, por lo menos yo lo empecé a escuchar muchísimo más desde el 2019 para acá, cuando surge el movimiento juvenil. En el mundo entero y en Argentina, lógicamente que también empezamos a salir mucho a las calles y demás. Ahí es donde aparece también ese vínculo tan directo con la política por parte de los jóvenes, con la ciencia como aliada también, porque la Claro. ciencia es la que baja esa información también. Y donde nos dimos cuenta que muchos estamos atravesando ecoansiedad. Esto lo digo por las personas que sentís que no Sí, quieren sí. tener niños o niñas. Ecoansiedad, es que es eso. O sea, no tenía la palabra para decirlo, pero conocí muchas personas con ecoansiedad. Mirá. Claro, es la ansiedad producto de entender la crisis socioambiental que estamos atravesando, digamos, y que son problemas que necesitan de soluciones innovadoras que hoy pareciera que todavía no estamos a la altura para poder ponernos de acuerdo entre todos los sectores y sacar adelante esos caminos alternativos. ¿Y son todos tan jóvenes como ustedes ahí en la organización? Hay de todas franjas Eso. etarias. No, porque es un fenómeno, ¿no? Nuevo esto de la... el tema del cambio climático preocupó a generaciones, yo me acuerdo de mi abuelo hablando de cambio climático, por ejemplo, pero ahora hubo como la irrupción, como decías vos, desde hace un par de años, de
de la juventud, ¿no? Como movimiento y como factor de dinámica social muy importante, movilizando estos temas. Y que es en todo el mundo. Son los principales interesados los jóvenes. O sea, quienes lo están poniendo en agenda, quienes lo llevaron hacia los medios de comunicación, quienes lo llevaron a la política pública, son la juventud. Lógicamente, mira, hace un rato estábamos hablando fuera del estudio de esto, ¿no? El rol de la juventud. Es como, la juventud no inventó la discusión, pero sí la puso en agenda con urgencia. Total, o sea, los primeros informes sobre cambio climático desde la ciencia nos vienen desde los años 59, 60, 70. De hecho, fue una mujer la primera que, hablando de cambio climático y género, que también tienen muchos puntos de interacción, fue una mujer la primera que dijo que la acumulación de gases de efecto invernadero iba con una atmósfera más cargada y vamos a tener un planeta más caliente, que hizo el link. Eunice Foot. Exactamente. ¿Cómo? Eunice Foot. Mira, yo no la conocía, interesantísimo. Entonces, lo único que tal vez, o sea, los científicos fueron los que lideraron la información necesaria para que entendamos las circunstancias, y últimamente, en los últimos, diría hasta 4, 5 años, la juventud, una generación, trajo el sentimiento de urgencia de la mano de la ciencia, ¿no? ¿Y vos crees que son escuchados los jóvenes o no? O en general prefieren escuchar adultos hablando del tema. Escuchar no es lo mismo que... tomar cartas en el asunto. Claro, o sea, para la foto muchas veces creo que la juventud o los colectivos juveniles son convocados. Después, a la hora de ir a las políticas públicas o a la práctica, etcétera, hay más reticencia a actuar, digamos. Hoy crecieron los símbolos. Hoy los símbolos son lo que crecieron. Claro. O sea, todos nosotros y posiblemente todos los trabajadores en este espacio, la gente que está caminando por Tecnópolis, ya habrá escuchado en los últimos 2 años la palabra cambio climático en más de una ocasión, por lo menos una vez por semana. Sí. Por lo menos. Eso es algo totalmente novedoso y quiere decir que escuchados estamos siendo escuchados. Pero de ahí a que resolvamos cómo vamos a llevar a la carbono neutralidad, cómo vamos a cuidar nuestros bosques y no desfinanciar la ley de bosques, cómo vamos a hacer para este verano no prendernos fuego, cómo vamos a hacer para que todos los chicos y chicas que hoy están estudiando en el secundario, que salen a la universidad o no, tengan un poquito de fe en que van a tener un futuro más o menos sostenible. Digamos, las respuestas no aparecieron todavía. Y sobre eso les quería preguntar, que tiene que ver con lo que dijiste, la relación con los políticos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo avanzan? ¿Cómo se acercan a ellos? Tal vez me puedes responder, Nahuel, porque veo que acá Cruz y Naya son como nosotros, excitados, se hablan rápido, ¿viste? Y el pobre Nahuel es más tranca. Y ahí, digamos, también algunos proyectos van en ese sentido. Nosotros también participamos como desde de la sociedad civil en instancias de intercambio con distintos ministerios, sobre todo con lo que es cambio climático lo lleva más el Ministerio de Ambiente. Claro. Y participamos desde ese lado, o sea, siempre que hay una oportunidad. Y van a visitar, por ejemplo, senadores, diputados, van recorriendo los países. Sí, también, o sea, distintos, ahí ya quizás en lo que es legislación, en proyectos específicos de ley siempre llaman, digamos, a intercambio y también como presión desde la sociedad civil, y siempre que, digamos, que es un proyecto que nosotros creemos que es importante apoyar, vamos y apoyamos. Y también del lado de las marchas, por ejemplo, el cambio climático, que sean de jóvenes. La última marcha, ahí participamos mucho desde la organización. Y bueno, ahí que decías vos, cómo los jóvenes si logran o no algo. Yo, por ejemplo, quizás es más visión particular, pero en 2019, que fue una de las grandes marchas de cambio climático, a fines de ese año se sancionó la ley de cambio climático de la Argentina nacional, que venía cajonada hace un montón de años. No digo que fue la única causa, fue un montón de multiplicidad de factores, claro. Pero esa presión de los jóvenes, o sea, las marchas, yo he visto legisladores que estaban ahí, no sé si, o sea, cuál era la situación, pero estaban ahí viendo qué estaba pasando y bueno, a fin de año se sancionó la ley. Claro. Bueno, algo... ¿Y de qué es esa ley? Contanos un poquito. Bueno, la ley, digamos, de cambio climático a nivel nacional establece como los lineamientos generales que para llevar una política de cambio climático, para institucionalizarla, digamos, crea un gabinete de cambio climático que ya estaba, o sea, ya había sido creado, pero lo queda, digamos, institucionalizado en una ley, o sea que ya debería seguir continuando, donde trabajan todos los ministerios, no solo ambiente, sino todos, en formular, digamos, la política pública. Crea un consejo asesor donde ahí, digamos, los científicos intervienen con el gobierno nacional para, digamos, justamente asesorar en lo que es cuestiones de cambio climático. Digamos, da la obligación al gobierno nacional a hacer un plan nacional de cambio climático, también a las provincias a hacer planes de respuesta, o sea que no solo el gobierno nacional, sino a nivel provincial también se tienen que crear planes de trabajo, o sea... Es eso, mucho que se venía haciendo se institucionalizó. Y que se cumple, porque a mí a veces me da cierta sensación de que algunas leyes son casi como decir, bueno, la maldad es mala, la bondad es buena, y estamos todos de acuerdo o estamos todos a favor.
Y después en la práctica decís, bueno, pero ¿qué están haciendo, muchachos? Claro. En esta ley, lo que escribiste está buenísimo. Bueno, lineamientos para el científicos, pero en la práctica, ¿qué tiene que cambiar? ¿Y esta ley logró que cambie algo? ¿O va a lograr, pensás vos, o piensan ustedes que cambie algo? Yo creo que sí, que cambia totalmente. Pero también porque pone, o sea, creo que los efectos de toda una ley de cambio climático son múltiples, no solamente en el marco de la ley misma. Te doy un ejemplo concreto y también con la vinculación que tenemos con funcionarios. Por ejemplo, en el caso de Vicente López, donde está Tecnópolis, 2 científicos nuestros también, que son geólogo y meteorólogo, ayudaron a elaborar el plan de adaptación al cambio climático, por ejemplo. Y este término de adaptación, porque entender, o sea, no elaboraron el plan, sino que hicieron un reporte especial con bases que sirven para que luego se pueda hacer la política pública de adaptación, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque hay cambios que ya son inevitables. Ya sabemos que la temperatura va a aumentar, ya sabemos que Pero, por ejemplo, dame un ejemplo de ese informe que recomendaba como política pública en Vicente López, por ejemplo. Bueno, en realidad ahí no recomienda la política pública, pero sí te dice, por ejemplo, con un índice de vulnerabilidad, te dice, mira, este sector es mucho más susceptible a inundaciones, o a olas de calor, o noches cálidas, que eso es algo que acá tal vez nos pueden explicar por qué es importante. Porque cuando durante la noche las temperaturas no bajan, se mantienen elevadas, que es algo que suele ocurrir en las ciudades debido a la acumulación de calor por todo el concreto. Eso hace que el cuerpo no descanse bien y que en personas que tienen enfermedades crónicas muchas veces comienza a haber complicaciones, ¿sí? Porque el cuerpo está trabajando mucho más para poder bajar su temperatura, ¿sí? Entonces, en realidad las temperaturas nocturnas elevadas son casi tan mortíferas como las temperaturas elevadas de la tarde. Tenemos que ir cerrando, pero me gustaría cerrar con algo optimista, como, bueno, a ver, voy a hacer esta pregunta y me dirán ustedes si es optimista o pesimista, pero ¿cómo se imaginan el futuro cercano de su organización y del país y del mundo? Bueno. ¿En orden? Sinceramente yo elijo en lo personal ser optimista y muchos de la organización forzadamente, en contra de toda tendencia, porque es de la única forma en la que vamos a lograr un cambio positivo. Así que yo creo que el mundo va a ser fantástico. Las ciudades van a ser más verdes, va a haber menos ruido, va a ser más limpio el aire, las comunidades van a ser más resilientes, va a haber menos pobreza. Para mí el futuro es maravilloso y lo estamos construyendo. ¡Ay, te quiero, Naya! Yo lo único que voy a decir es retweet. Sí, totalmente. O sea, creo que si no fuésemos optimistas no podríamos estar en esta fundación, porque si no te lleva el optimismo estamos... Che, tenemos que invitarlo más al programa a estos muchachos. Me encantó. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Los seguimos en las redes. ¿Dónde más los podemos encontrar? En la página web, donde también tiene la calculadora, que me parece que es una herramienta para docentes también si lo quieren, o para jóvenes, o para quien quiera conocer su huella. Me parece que es una herramienta que podemos brindar, que hoy en día la pusimos pública y gratuita y libre en la página web. Genial. Bueno, muchas gracias. Y ustedes no se vayan porque se viene una columna imperdible. Vamos a hablar de la ciencia del cine catástrofe. Esas películas llenas de tornados y bueno, vamos a ver qué hay de cierto, ¿no? En varias de esas películas. No se lo pierdan, ya volvemos. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Último bloque de la Liga de la Ciencia en este programa especial sobre cambio climático de la mano de Cindy Fernández. Y como siempre nos gusta terminar el programa haciendo algo un poco más lúdico, un poco más relajado. Divertirnos, ¿no? Más divertido, sí, claro que sí. Así que Cindy nos va a estar ayudando a analizar las películas así tipo Twister, El día de mañana, Cine Catástrofe, para ver cuánto hay de ciencia en esas pelis, en esas escenas, ¿no? Sí, vamos a ver cuánto de realidad, cuánto de ciencia ficción tienen las películas más emblemáticas. No vamos a analizar la película completa porque nos llevaría programas mucho tiempo, pero sí vamos a agarrar algunas escenas icónicas de cada una de las películas y bueno, y vamos a analizar ciencia o ficción. Me encanta. Vamos a comenzar. Traje Cuatro películas para analizar hoy. La primera es El día después de mañana. ¿Se acuerdan de esa película que Nueva York se congela, la Estatua de la Libertad completamente congelada? Claro. ¿Qué tiene de realidad, qué tiene de ficción? Bueno, la base teórica de esta película es que comienza así la película. Un científico se va a la Antártida, un casquete de hielo gigante de la Antártida se desprende, ingresa mar adentro, ¿sí? Y esto produce un cambio climático global donde se comienza una era glaciar. Esto tiene una base teórica porque lo que dice la película es que esta masa de hielo, de agua dulce, ¿sí? Porque es un glaciar, ingresa al mar, se derrite y esto incorpora al océano
un montón de agua dulce, lo cual cambia la densidad de la corriente termohalina. La corriente termohalina es una de las corrientes más importantes del océano que regula la temperatura del planeta. Cuando la corriente termohalina se detiene, en teoría, lo que ocurre es que las zonas polares se extienden más hacia las zonas tropicales, mientras que en los trópicos se acumula cada vez más calor. ¿Sí? Y esto es lo que dice la película que ocurre. Tiene bastante de real, lo que pasa es que todo fue adaptado a los tiempos de Hollywood y todo ocurre en una semana. Claro. Está el científico primero en un congreso y de golpe en unos días ya está todo congelado. En una semana llegamos a la era glaciar. Esto no es lo que ocurre en la realidad. Imagínense que una gota de agua, para dar la vuelta entera a toda la cinta esta transportadora, esta corriente termohalina, tarda alrededor de 1000 años. Con lo cual, la inercia que tiene es realmente enorme. Bueno, y si por alguna razón cambia la densidad de la corriente y comienza a detenerse, hasta que lleguemos a una glaciación van a pasar miles de años, ¿sí? Pero no podía entrar 1000 años en la película. Faltaba adrenalina. Pasamos a la segunda película, ¿sí? Que es Twister, que quizás... Twister, que te marcó la vida a vos, como nos contaste al principio. Claro, fue muy importante y estoy segura que la de muchos meteorólogos también. De esta película vamos a analizar 2 escenas. Una que es la clásica, cada vez que hay viento uno habla de las vacas volando. ¿Es posible que haya vacas volando en un tornado? Bueno, la realidad es que es posible. Incluso los vientos de un tornado, hay registros de que han desplazado a cientos de metros objetos que son mucho más grandes que una vaca, ¿sí? Claro. Hay registros de, por ejemplo, camiones, ¿sí? Con acoplados que son levantados y desplazados por los tornados incluso hasta más de 100 metros. Con un viento superior a los 200 kilómetros por hora, ¿sí? Que es un tornado que casi es entre F2 y F3, ¿sí? No son las categorías más grandes. F5 es la categoría más grande. Que era la de la película, ¿no? Un F5. El F5 es el más grande, ¿sí? Claro. Pero con vientos de 200 kilómetros por hora, 250 kilómetros por hora, un auto ya puede ser lanzado a unos 100 metros. Las vacas volando es posible, hay registros de y puede suceder en Argentina. Sí, por supuesto, pero puede en cualquier lugar donde haya un tornado puede llegar a suceder si tiene vientos que alcanzan estas categorías. Segunda escena de Twitter que La segunda es esta, que tenemos una camioneta que se dirige al tornado con un instrumento, ese aparato que se llama Dorothy. ¿El que deja las pelotitas? Que tira las pelotitas que salen volando y eso lo utilizan para medir cosas. ¿Ficción o realidad? ¿Realidad? Yo, ficción. Para mí hay aparatos que miden cosas. Pero tirando pelotitas, no sé. A ver, algo de ficción y algo de realidad. Okay. ¿Por qué? Porque empate. Existió un instrumento muy similar entre los 70 y los 80 que no se llamaba Dorothy, pero se llamaba Toto. ¿Sí? Para los que no se dieron cuenta, se llama Dorothy. Toto y Dorothy por el Mago de Oz. Claro, Dorothy es por el Mago de Oz, por la chica, ¿sí? Que el tornado se la lleva volando. Pero en la realidad, en los 70-80, existió un instrumento muy similar que buscaba hacer lo mismo que en esta película, que se llamaba Toto como el perro. El perro de Dorothy. ¿Sí? Ese instrumento todavía existe y de hecho hay un museo en Estados Unidos donde uno puede visitar este instrumento. Mira. En la actualidad, hoy, o sea, este instrumento es obsoleto ya en el sentido de que nunca pudo interceptar un tornado, era arrastrado por los vientos y no lograron nunca que haga mediciones. Pero hoy, por ejemplo, tenemos el Dominator, ¿sí? El Dominator. Es un auto que fue adaptado, es utilizado por un canal de televisión que contrató meteorólogos para hacer cacería de tornados y es un auto completamente blindado, adaptado para poder meterse dentro de tornados. Vamos a la peli que sigue. Vamos a la siguiente peli, que es La Tormenta Perfecta. Me encanta La Tormenta Perfecta. Lo que da a entender esta película es que este barco queda atrapado en medio de 2 huracanes. Sí. Estos 2 huracanes como que se unen justo donde estaba el barco y forman una super tormenta. Yo digo realidad, para mí yo me creo todo lo que veo en la película, así que voy a ir siempre por realidad. Yo por llevarle la contra a ella voy a decir que es ficción. La historia está basada en un hecho real, que de hecho el Andrea Gale, que es el nombre del barco, realmente quedó atrapado en medio de unas tormentas con todos sus tripulantes que murieron, ¿sí? Esto es una historia real. Las tormentas existieron, pero no fueron 2 huracanes que se juntaron, ¿sí? Se había formado un huracán de categoría 1, la categoría más débil de los huracanes. Ya se había disipado y empezó a desplazarse hacia una zona donde estaba este barco pescando. Pero en el camino encontró otro sistema de baja presión. Estas diferencias de presiones generaron un fuerte gradiente de presión, lo cual hace que en el medio haya fuertes vientos y se generen
oleajes muy, muy altos. Esto me da pie para contar de que hay un efecto, ¿sí? De los huracanes cuando se juntan. Esto sí puede pasar. Claro, ocurre. Hay un efecto que se llama efecto Fujiwara, que lo que ocurre es que cuando dos huracanes se acercan demasiado, si tienen categorías similares, sus intensidades son similares, empiezan a orbitar alrededor de un centro, ¿sí? Esto es lo que ocurre hasta que se disipan, ¿sí? No es que chocan en uno ¿No se solo. juntan? No se juntan, es un efecto que empiezan a orbitar como alrededor de un centro. Claro. Esto se ha visto muchas veces. Y cuando los huracanes tienen categorías muy diferentes, hay uno muy se come intensa, al otro. Sí, el más chiquito orbita, pero se va como disipando y el otro lo va absorbiendo. Pero no es que el más grande incrementa su categoría, se hace más intenso, sino que utiliza a ese otro huracán como una especie de combustible para seguir funcionando. Mirá, ¿sí? Pero no se intensifica. O sea que esa parte de la película no es tan real, no es un efecto Mirá que todo ocurre. lo que estamos aprendiendo. Qué bueno. Pero bueno, Bien. la película está basada en un hecho real. Y por Siguiente, último, sí. ¿Hay más? Vamos, sí, vamos. una más, la película se llama 13 minutos. No la spoilees. No la spoilees. No la voy a spoilear, pero lo que cuenta, se llama 13 minutos, ¿sí? Quizás le llama la atención esto, porque es el tiempo que en general hay en los pueblos chicos de Estados Unidos entre que suena la alarma de tornados y el tornado llega al pueblo. Esto es real porque en el año 2013 la revista Time publicó una de sus tapas más emblemáticas sobre un tornado que afectó Oklahoma, donde la tapa de la revista tenía la foto de un tornado y decía grandote 16 minutos. Eso fue el tiempo que hubo entre que sonaron las alarmas y la gente pudo refugiarse. ¿Sí? Claro. Esto no tiene mucho más tiempo que esto. Pero la película centra su eje en seguir la historia de 4 familias en el antes, durante y después de una oleada de tornados, también en Oklahoma. Pero toca temas muy interesantes que a mí me interesa mucho ver esta película porque son temas que hoy no se hablan mucho y es cómo afecta el sistema de alerta temprana de las tormentas, donde en general es una alarma, a las personas con discapacidades, como por ejemplo las personas sordas. Mirá, muy interesante. O Claro. todo lo que es la comunicación del sistema de alertas, que es en inglés. Claro. Y Estados Unidos tiene una población muy alta de personas hispanas o que no hablan Claro. inglés. Qué ¿sí? Y no no contempla estos casos. Así ¿Vos no la viste todavía? Yo no la vi. ¿Yo la puedo ver con vos, Cindy? Vamos a verla. juntarnos? Sí, Yo estoy esperando que quiero. llegue. Me prendo. ¿Te prendés? Obvio, Sí, obvio. quiero Pero bueno, con Cindy. plantea temas muy interesantes que hasta hoy no se han hablado. Ahí está, mirá, ahí está la... Ahí está Ahí la tenemos tapa de la tapa. Sí, emblemática esta. Y recién estábamos viendo también acá de fondo el tráiler de la película. claro. Bueno, excelente, me encantó. Es más, quiero que ahora hagamos más bloques así, donde construyamos espectacular. la ciencia de las películas. Se me puede encanta. analizar un montón de escenas más y estaría muy bueno. Bueno, no, está bueno porque nos quedamos con las ganas. Claro Además que vamos sí. a ver una peli, tenemos ya planazo con Cindy. Che, Bueno. estuvo muy bueno el programa. Muy bueno el programa, Pero pará, Cindy. no se terminó todavía. ¿Por qué? Porque si les gustó el programa y quieren saber más y quieren ser como Cindy, estaría bueno, como en la Liga de la Ciencia también somos un servicio a la comunidad, ver dónde se pueden estudiar las carreras Claro, porque para dedicarse a la ciencia de la atmósfera, a la meteorología. Vamos a ver una lista de dónde se puede estudiar estas carreras como ciencia de la atmósfera, meteorología, pero también con Andy siempre aclaramos que uno puede estudiar quizás física y después dedicarse a estudiar Claro. temas de cambio climático o ciencias de la computación y dedicarse O sociología. o sociología, ¿no? Porque los problemas son complejos y requieren miradas interdisciplinarias. Pero no hay tantos lugares donde uno puede estudiar específicamente esta carrera y nos parecía que estaba bueno compartirlo. No, A ver. lamentablemente en Argentina los lugares no son muchos. Tenemos, como ya les comenté al comienzo del programa, lo que es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera, duración 5 años. ¿Hay otros lugares donde podamos estudiar meteorología o ciencia de la atmósfera? Sí, A ver. tenemos otros 2 lugares. Facultad ¿sí? de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Universidad Nacional de La Plata. Licenciatura en Meteorología y Ciencias de la Atmósfera, duración 5 años. Técnico meteorológico, duración 3 años. 3 años. Sí, esta carrera es bastante nueva. El año pasado creo los primeros egresados Mirá. de la carrera, pero bueno, ya está dando sus frutos y está buenísimo que haya otros lugares donde podamos estudiar. Porque la hasta hace carrera. poco, ahora vamos a ver nada más, pero hasta hace poco solo se podía estudiar acá en Buenos Aires. Exactamente, sí, sí. Mirá, qué la bien que carrera en la UBA tiene más de 50 años, ¿sí? Pero Mirá. era el único lugar donde se Pero estudiaba. qué importante federalizarlo, ¿no? Y creo que tenemos un lugar más ahí, Departamento de Ciencias Ambientales y Gestión del Agua, Universidad Nacional de los
Come Chingones, licenciatura en Ciencias de la Atmósfera y Meteorología Aplicada, duración 5 años, y técnico universitario en Meteorología, duración 3 años. Esta universidad está en San Luis, en Merlo. Es muy nuevita, tiene 3-4 años nada más, así que también es una oportunidad para que sobre todo los que quieren estudiar la carrera y viven en otras provincias lejos de Capital o de La Plata, bueno, puedan ir a estudiar la carrera a esta provincia. Excelente. Me encantó. Bueno, no se preocupen que nosotros en nuestras redes sociales, que ya nos sigan, vamos a tener ahí todos los links, todos los tips para los que quieran estudiar y saber más. Y recuerden que con Andy siempre decimos que lo que uno estudia en realidad tampoco lo define, ¿no? Los caminos de la vida son complejos, Sí. la ciencia es interdisciplinaria y los problemas de hoy del mundo necesitamos muchos abordajes de distintos ángulos. Yo creo que fui físico, pero podría tranquilamente haber sido. Uno puede hacer meteorología. alguna especialización relacionada con la meteorología. También. Pero bueno, qué lindo programa. Lindo programa, Sí, tuvimos de Cindy. todo, tuvimos a invitados geniales. Fue muy divertido, me encantó. Bueno, y espero, no sé, poder seguir contándoles un poquito de algunas películas. Sí, porque me parece claro que que tenemos sí. mucho para hablar. Bueno, nos despedimos entonces desde Tecnópolis en la Liga de la Ciencia modo verano. Nos vemos la semana que viene acá en la pantalla de la televisión pública. Chau, chau a Chao, nos todos. vemos. Chau. De la ciencia. One shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.